Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy vamos a estar hablando de procesos de torneado. Este equipo está conformado por Javier Avalos Duarte, José Luis Núñez Díaz, López Abundis Brandon, Camarillo Mena Estefanía y su servidor Maldonado Muñoz, Néstor Alejandro. En este tema vamos a estar hablando de algunos subtemas que son, por ejemplo, acabado superficial, taladrada en el torno y desbaste. A continuación, les dejo con mi compañero López Abundis Brandon. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Brandon. Ahora yo les explicaré el proceso para realizar los acabados superficiales. En la actualidad sabemos que existen diferentes tipos de acabados, que en lo general se realizan de la misma manera. Lo único que cambia es la herramienta que se usa según el acabado que se quiere dar. Para realizar este proceso de acabado se necesita un torno manual, un buril o la herramienta que se desee según el tipo de acabado y un contrapunto que nos servirá de apoyo para la pieza. Primero que nada tenemos que buscar la velocidad con la que se trabajará la pieza según el material que vamos a usar, como se muestra la tabla de velocidad para el torno. Además, debemos de buscar también tabla de afilados y de ángulos para buriles según el material que usemos. De igual forma se encuentran tablas, por ejemplo, en la derecha tenemos el buril según la operación, que en nuestro caso sería el tipo F, y en la parte de abajo tenemos la tabla de ángulos y de afilados según el material que se utiliza. Entonces, para empezar, encenderemos el torno manual. Una vez encendido, colocaremos la pieza del material en el husillo apretándolo con el plato de garras. Además, debemos colocar el buril en el portaherramientas, el cual nos servirá para hacer el acabado. Al ser nuestro material una flecha, por así decirlo, necesitamos un contrapunto, el cual nos servirá como soporte para la pieza. Este se colocará en la cabeza móvil de la parte derecha del torno y se ajustará con la manivela a la parte superior que quede visible de la pieza, como se muestra en la última figura. Una vez que ya tengamos todas las herramientas colocadas, ponemos en marcha el torno y con las manivelas movemos el carro de desplazamiento transversal para que el buril toque la pieza. Ya que el buril esté en contacto con la pieza, colocamos el carro en automático para que avance y haga su trabajo con la pieza. En el acabado son diferentes las pasadas que en el desbaste, ya que aquí solo se le da una pasada para que quede ese acabado que nosotros queremos y no gaste tanto material. Una vez que el carro y el buril terminen su trabajo, procedemos a realizar las respectivas mediciones para asegurarnos de que la pieza esté correctamente hecha. Unas cosas que necesitamos tomar en cuenta para trabajar en el torno son las siguientes. En primer lugar, se debe de contar con todo el equipo de seguridad, que serían bata, botas, lentes de seguridad, en este caso guantes, ¿no? Porque estamos trabajando en un torno. Si tienes el cabello largo, hay que tenerlo recogido para que no se nos enrede en el torno y llevarlo lo más corto posible. Otra cosa es no llevar anillos, pulseras o cosas por el estilo, para de igual forma no se te quede atorado en el torno. Y por último, si es posible, usar bata de manga corta, o si no tienes de manga corta, arremangártela para que no nos jale en el torno al momento de que nosotros estemos haciendo cualquiera de esos trabajos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la definición del acabado. Es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se esté manufacturando. Y los objetivos de es que, tiene varios objetivos, puede ser protectores, ya sea que resistencia a la oxidación y corrosión, resistencia a la absorción. También tenemos los decorativos, que es la mejora del aspecto, como el efecto espejo. Tecnológicos, tenemos la disminución o aumento del rozamiento, resistencia al desgaste con los consiguientes beneficios en mantenimiento de juegos, facilidad de intercambiabilidad, resistencia de fatiga, reflectividad, prevención de agripado, mejorar la soldabilidad y conductividad o aislamiento eléctrico. Se clasifican en tres partes, que sean las superficies funcionales, que son aquellas que estarán en contacto dinámico con otras piezas y requieren un acabado superficial fino. También tenemos las superficies de apoyo, son las que tienen contacto estático con otras superficies y se requiere un acabado medio. Y las superficies libres, que no tienen contacto con otras piezas y se requiere un acabado regular. En este tipo de piezas, en el acabado no se ocupan fórmulas como si, solamente se aumenta un poco la velocidad
la que se hizo el desbaste y se puede utilizar la misma herramienta con la que se hizo el mismo desbaste. Taladrado en el torno. Se entiende por taladrado en el torno el procedimiento de arranque de viruta con movimiento de corte circular, y en la cual la herramienta solo tiene movimiento de avance en la dirección del eje del giro, como tenemos el ejemplo de la figura 1. Se realiza el taladrado en el torno en aquellos casos en que se desea una posición exacta del eje del taladrado, o cuando el trabajo del taladrado se hace en la pieza combinado con otros trabajos del torno. Por lo general se hace entonces todo el trabajo de torno de un lado de la pieza aprovechando la sujeción de la misma. Las herramientas que se suelen utilizar para el taladrado en el torno son herramientas de corte de forma cilíndrica, con ranuras rectas o helicoidales, templadas, terminan en punta cónica y afiladas, y con ángulos determinados. Son utilizadas para hacer agujeros cilíndricos en los diversos materiales, por ejemplo la figura 2 y la figura 3. Las brocas se caracterizan por la medida de diámetro, forma de la espiga y material de fabricación. Ahora vamos a hablar de la sujeción de las herramientas de taladrar. Las distintas herramientas se pueden sujetarse de distintas maneras, en el torno tal cual se muestra en las figuras 13, 14 y 15, aunque la más común es la cabeza móvil. Las tres formas mostradas emplean una espiga de ensamble con golpe seco. Este ajuste rápido y versátil es posible gracias al agujero cónico normalizado que tienen las máquinas herramientas y las herramientas a ser sujetadas. El desbaste es un proceso que consiste en cortar la máxima cantidad de material de una pieza para dejar definida con mayor o menor aproximación a la forma de una pieza. El desbaste se realiza a menudo en cilindros, en las cuales se repite hasta un diámetro calculado de tal manera que existe una diferencia con el diámetro final de la pieza, y esta diferencia tiene un nombre o se llama sobrematerial para el acabado. Ahora bien, vamos a ver las partes que ocuparemos en nuestro torno para este proceso. En sí, pues se ocuparía lo que sería el mandril o el choc, donde en el husillo principal colocaremos lo que sería nuestra pieza que realizaremos en el desbastado, y en nuestro carril principal o carro principal colocaremos en la silla o en la torre de portaherramientas nuestro buril. Aquí podemos ver una imagen, los buril o una imagen de cómo es el buril y los tipos de buril que hay. Esto pues va a ser dependiendo tanto como el ángulo y el tipo de desbastado que queremos darle a nuestra pieza. Ahora bien, vamos a ver las fórmulas que ocuparemos para este proceso. Como tal, solamente ocuparemos tres, que sería la velocidad de corte, ocuparemos la velocidad del husillo y el tiempo de mecanizado que tardaremos en realizar este proceso. Como tal, la velocidad de corte es una velocidad estándar que mediante unas tablas podemos lograr percibir o podemos obtener, y estas van a ser dadas mediante el tipo de material que se esté realizando el proceso. Esto va a depender mucho de esta cuestión, y mediante obteniendo la velocidad del corte obtendremos lo que sería la velocidad del husillo y próximamente el tiempo de mecanizado. Hola, mi nombre es Estefanía Camarillo Mena y yo les explicaré el proceso de desbaste. Primero se debe de insertar la pieza en el chuck del torno. Después se va a determinar la distancia usando un vernier hasta donde se realizará el desbaste de la pieza. Después se moverá el carro auxiliar hasta donde tope y después mover el carro principal en la parte donde se determinó la distancia con el vernier. Vamos a alinear la punta del buril con la longitud requerida. Entonces se va a regresar el carro auxiliar a la orilla de la pieza. Al quedar el buril alineado a la pieza, se va a mover el carro transversal y el buril hacia la pieza lentamente hasta tocarla, y se regresará el carro a la posición inicial. Después se va a mover el carro auxiliar a la pieza y mover lentamente hacia la distancia deseada. Si el carro auxiliar ya llegó al tope, entonces mover el carro transversal al inicio si ya se terminó el desbaste. Se deben de utilizar las dos manos para que la pieza quede bien elaborada. En conclusión, tenemos que el proceso de acabado, o en realidad el proceso de torneado, tiene tres tipos de proceso
que en los cuales se tiene que tomar es la seguridad ante todo. Sin embargo, también se tiene que tomar en cuenta los cálculos y algunas herramientas que serán necesarias a la hora de terminar, por ejemplo, el acabado, el taladrado e incluso el desbastado. Bien, entonces el proceso tiene que ser tanto delicado como detallado. ¿Para qué? Para que el material que podamos realizar sea de mejor calidad y ante todo que sea de más fácil producción. Gracias por ver gracias por escuchar esta presentación y nos vemos en la próxima.